Mis queridos amigos y hermanos, muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Le damos una cordial bienvenida a hoy día domingo a este culto de adoración, de alabanzas a nuestro Señor Jesús. Siéntase usted, cada uno de los que está hoy ahí, frente a la pantalla de su dispositivo móvil o del computador, bienvenido. Es increíble cómo pasa de rápido el tiempo, ¿cierto? Hace 8 días tuvimos la oportunidad de reunirnos y es de gran bendición y edificación. Hoy estamos acá nuevamente en las instalaciones de la Iglesia Bautista Cristo Vive en Copacabana. Yo soy Luis Carlos Sánchez y el Señor nos permite a un grupo de personas servir acá en este lugar y los extrañamos a todos y cada uno de ustedes, porque no podemos estar físicamente acá en este lugar, pero damos gracias a Dios porque a través de este medio nos permite estar reunidos, juntos como iglesia, con un propósito, el de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de edificarnos espiritualmente a través de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros acá, en la Biblia, en su palabra. Y los voy a invitar a que hoy domingo vamos a colocar este tiempo bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor. Vamos a tener un tiempo de oración y lo invito a que allá en su casa cierre sus ojos y vamos a colocar este tiempo bajo el cuidado y la dirección de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, qué bendición es poder estar nuevamente, Señor, congregados en tu nombre, con el propósito de alabarte y glorificarte, Señor, y poder tener este tiempo de alimento, de nutrición espiritual a través de ti, Señor, de tu palabra, de los cantos, de todo lo que hacemos. Hoy queremos poner, Señor, delante de ti este tiempo de culto, de alabanzas, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo la mente y el corazón de cada uno de nosotros, para recibir con agrado, Señor, todas y cada una de las cosas, de las bendiciones que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por el cuidado que tienes para con cada uno de nosotros, Señor, para con cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Cristo Vive, y de todos y cada una de las personas que siguen estas predicaciones y estos estudios de tu palabra, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos para que seas tú bendiciéndolos y bendiciéndonos conforme a tu santa divina voluntad. Colocamos pues este tiempo bajo tu dirección y tu cuidado, y es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Y así es, mis hermanos, y es un gran motivo de agradecimiento a nuestro Señor, porque es gracias a Él que podemos estar todavía acá, Vemos con tristeza el panorama alrededor de esta pandemia que está afectando al mundo entero. Nuestro país ya ha superado los 500,000 contagios. Y este es un tiempo, mis hermanos, en donde realmente debemos estar mucho más fortalecidos, mucho más aferrados a nuestro Señor. Espero y confío en nuestro Señor que su fe cada día vaya creciendo más y más, que su confianza esté puesta total y definitivamente en nuestro Señor. Nada nos pasa que no sea la voluntad del Señor, y hay un propósito en todo aquello que nos pase, ¿sí? El Señor ha sido fiel, ¿sí? Alrededor de nuestra iglesia se han presentado algunas situaciones, pero el Señor ha estado ahí, ¿sí? Y vamos a mirar en el tiempo de oración de los miércoles cómo hay motivos de agradecimiento por la fidelidad de nuestro Señor, por su cuidado, y los invitamos a que estén haciendo sus videos cortos
y enviándolos al hermano Juan Carlos, que el día miércoles estaremos orando por aquellas peticiones de oración y por los motivos de oración, ¿sí? Y de agradecimiento que cada uno tenga. Si usted es miembro de la iglesia, hágalo. Y si de repente no es miembro de la iglesia, pero lo quiere hacer, lo invitamos a que lo haga, a que nos diga, estoy siguiéndolos, oren por tal motivo, ¿sí? Al final de este video, usted va a encontrar un número de WhatsApp, que es el 313-680-9042. Ese es el número del WhatsApp. Puede enviar ahí su motivo de oración o de agradecimiento y con el mayor de los gustos estaremos colocando bajo el tiempo de oración en los hermanos todo lo que hacemos. Y le damos una cordial bienvenida a todos y cada uno. Los extrañamos, quisiéramos vernos todas las caras acá en el interior de este sitio que el Señor nos ha dado y que ha dispuesto para congregarnos. Estamos pendientes de que a nivel de la alcaldía del municipio de Copacabana se estén adelantando los diferentes protocolos y las diferentes exigencias, y en el momento en que el municipio nos dé el aval, den el permiso, ¿sí? El visto bueno para congregarnos, hermanos, conforme a una serie de protocolos y de cuidados, nos estaremos congregando. No se apresure, pero esté orando para que se haga conforme a la voluntad de nuestro Señor. ¿Sí? Hay unos hermanos con los cuales tenemos comunicación durante la semana por el tiempo de discipulados o de acompañamiento, y ellos quisieran estar ya acá y están atentos, solo con que vean la puerta abierta ellos entran, pero sí vamos a tener que tener una serie de protocolos que ya les iremos contando. Desde acá la invitación siempre es a que estemos atentos a las sugerencias, a las indicaciones de las autoridades en lo que corresponde al manejo adecuado de la higiene de sus manos, al uso del tapabocas y al distanciamiento prudencial. Si usted no tiene que salir de la casa, hermano, no salga, espérese un poquito. Y mientras tanto, debemos de seguirnos edificando a través de este medio, ¿sí? La invitación siempre es a que esté teniendo su tiempo de lectura de la palabra de Dios, su tiempo de oración, y que no falle. Es decir, su devocional diario. Hágalo, no falle, mi hermano. Esté ahí constante, permanente, fiel en su relación con nuestro Señor. Y lo voy a invitar a que tengamos un espacio de cantos para nuestro Señor. Y vamos a cantar un primer canto que tiene por título «Cuán grande es Él». Y realmente, mis hermanos, contemplamos el poder y la grandeza de nuestro Señor alrededor de lo que vemos, de lo que nuestros ojos pueden alcanzar a mirar. Y ahí vemos la grandeza y el poder de nuestro Señor. Pero vamos a cantar este canto para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el
cuánto recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, mis hermanos. Así es, el amor de Dios es inmenso para con cada uno de los hijos. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. La grandeza y el poder de Dios es inmenso y su infinito amor. Es maravilloso poder cantar estos cantos, mis hermanos. Los invitamos asimismo durante esta semana a que estemos muy firmes en el tiempo de oración, ¿sí? Estemos orando, hermanos, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Estemos orando por las actividades que el Señor permite realizar alrededor de este grupo congregacional. Estemos poniendo delante de nuestro Señor el cuidado y la protección de las personas ancianas, de los niños, de los jóvenes, de las parejas. Tenga una lista de oración, hermano. Lo invito a que lo haga y esté haciéndolo todos los días, ¿sí? Nosotros vemos permanentemente el amor y la misericordia de nuestro Señor, su cuidado, y debemos estar firmes entonces en ese tiempo de oración. Y vamos a cantar un segundo canto para nuestro Señor, que tiene por título, Es todo para mí. Es nuestro Señor Jesús todo para usted. Es el Señor Jesucristo, ese Salvador único, auténtico. Ese es ese camino que cada uno de nosotros está buscando. Es la verdad, porque es a través de Él que vamos al Padre y de nadie más. Lo ama a usted, le obedece, lo sigue. Vamos a cantar este hermoso canto, mis hermanos y amigos, para la alabanza y gloria de nuestro Señor. En el firmamento veo a Dios, en el vientre la gran majestad, aunque reine sobre tierra y mar, ¿qué es esto para mí? Yo
gran poder en mí sentió. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él. Él me ayuda con su gran poder. Me conduce siempre a la verdad. Es todo para mí. Es así, mis hermanos, y es que es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo lo que nos permite estar vivos. Porque una persona sin el Señor Jesucristo es una persona muerta, es un ser muerto. Qué bendición es saber y entender que nuestros ojos están puestos en nuestro Señor Jesucristo y que nuestra fe está puesta es en Él y en nadie más, en nadie más. Damos gracias a nuestro Señor, hermanos, por el sostenimiento que Él nos da, por su fidelidad. Asimismo, agradezco a todos y cada uno de los hermanos que han sido fieles en los diezmos y ofrendas, ¿sí? Como les decía en alguna oportunidad, es muy triste ver cómo alrededor de muchos sitios, de muchas ciudades, hay iglesias, hay grupos congregacionales que han tenido que cerrar ya esos sitios de congregación, los han tenido que entregar porque su economía no les da. Y nosotros le damos gracias a nuestro Señor, porque a través de esa fidelidad de todos y cada uno de los hermanos, es que la iglesia ha podido cumplir con sus compromisos de tipo económico. Le damos gracias al Señor por eso y sabemos que al interior de cada una de nuestras casas el Señor ha sido fiel. Pero debemos de saber que en esa relación con nuestro Señor debemos de ser fiel y Él es fiel con nosotros. Entonces, muchas gracias, hermanos, a todos los que han sido fieles, que el Señor los siga bendiciendo, y a aquellos que por alguna razón no lo han podido hacer, que el Señor los bendiga, hermanos, que sigan adelante, estén firmes, ¿sí? Pero sepamos que cada uno dé como propuso en su corazón, como dicen Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Vamos a cantar también, mis hermanos, un coro, un tercer coro, que tiene por título Más allá del sol. Y es así, tenemos un sitio preparado por Dios para cada uno de sus hijos. Entonces el canto que vamos a cantar es ese, Más allá del sol, y posterior al canto, mis hermanos, la invitación entonces es para el tiempo de predicación de la palabra de nuestro Señor. Prepárese allá, mi hermano, desentiéndase de las cosas que hayan a su alrededor y disponga este tiempo especial para escuchar la palabra de Dios, para meditar en su palabra, para mirar qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a cantar primero este hermoso canto, Más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo
allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Bueno, mi hermano y amigo, bienvenido pues a este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Y lo voy a invitar a que allá en su Biblia vamos a buscar en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, primera de Timoteo, y vamos a mirar el capítulo 5, los versículos del 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Los invito, vamos a orar. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu cuidado y por tu misericordia. En este momento, Señor, queremos colocar delante de ti
este tiempo de meditación, de predicación de tu santa y divina palabra. Guíanos, Señor. Necesitamos ser guiados por ti en todo aquello que tú nos mandas a hacer como iglesia. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y danos ese entendimiento, Señor, para hacer por obra todo aquello que tú nos mandas, Señor. Es pues nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, en este caminar bíblico que hemos tenido por la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, llegamos al capítulo número 5 y los invito nuevamente a que durante la semana ustedes estén leyendo los 6 capítulos que tiene esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, ¿sí? Y es muy importante que tomemos en cuenta todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Y miremos realmente, hermanos, cómo el apóstol Pablo instruye, ¿sí? Instruye, orienta, recomienda y manda a hacer a Timoteo en forma personal, ¿sí? Una serie de temas propios a la realidad que se vivía en la iglesia de Éfeso, en donde este joven Timoteo, el Señor le permitía servir como pastor, o podríamos decir como anciano, era pastor y anciano de la iglesia. Es muy importante también que tomemos en cuenta que esta es una carta personal, es una carta pastoral, entonces tiene una connotación de que va dirigida a esa persona. Cada vez que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, más aún como personas a las cuales el Señor nos ha permitido de una u otra manera servir en el interior de la iglesia, la debemos de tomar como algo para cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando la leamos, pensemos que es el apóstol Pablo escribiéndonos a cada uno de nosotros, para que la volvamos personal. Es una carta pues pastoral y es exclusiva. Pablo se la escribía a Timoteo con unas características, con una confidencialidad de repente, pero con cosas muy específicas. Debes hacer esto, debes de tomar en cuenta esto, y te mando que hagas esto. Y el apóstol, y Timoteo simplemente era una persona que se dejaba guiar primeramente por el Señor, por el Espíritu Santo, y sabía que las instrucciones que Pablo daba eran instrucciones necesarias y válidas para la iglesia, para poder hacer todo conforme el Señor lo manda, ¿sí? Porque no había rebeldía en las actitudes de Timoteo, era obediencia. Saben que muchas veces, frente a lo que el Señor manda a la iglesia, pueden haber personas teniendo actitud de rebeldía, diciendo, es que eso no es para mí, es que eso es para otra persona. No, hermanos, todo lo que la palabra de Dios nos enseña es para nosotros primeramente, y más aún para la iglesia. Es vigente entonces lo que hoy está pasando en nuestro entorno en el año 2020, es vigente y necesario lo que el Señor nos dice a través de su palabra, y en esta carta de Timoteo hemos encontrado cantidad de cosas que son vigentes hoy, y yo creo que van a ser vigentes, hermano, siempre, siempre hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que es un momento esperado por todos y cada uno de los creyentes, porque hemos de estar ahí, constantes y permanentes, firmes en nuestra fe hacia nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que Él nos manda a través de su palabra. ¿Espera usted la venida del Señor Jesucristo? Eso es un tema de oración. Debemos estar orando para que el Señor venga rápidamente por su iglesia. Y debemos estar preparados para ese maravilloso momento. Debemos estar preparados. Ahora bien, en este capítulo 5, mis hermanos, hay una serie de instrucciones. De hecho, hay 4 sectores que el apóstol Pablo
le manda a Timoteo que debe tener especial cuidado. Y hoy vamos a ver los dos primeros. El primero, ¿sí? El primer grupo de esos es el de la comunidad, ¿sí? El de la comunidad, o sea, la iglesia. Ese grupo de personas, ¿cómo hemos de comportarnos? Y hay un segundo grupo que son las viudas de la iglesia. Y es que es así, hermanos. Mire, debe de haber un respeto y debe de haber una armonía en la iglesia. Y ese es el título que le hemos puesto a la predicación en la mañana de hoy. Respeto y armonía en la iglesia. Respeto y armonía alrededor de ¿qué? De los diferentes grupos que se forman alrededor de esa congregación, ¿sí? Vamos a ver estos dos puntos entonces en la mañana de hoy. Primero, la comunidad, ¿sí? O sea, la iglesia y ese grupo de personas. Y segundo, las viudas. ¿Cómo es que la iglesia debe comportarse? Y lo que el apóstol Pablo le mandaba aquí a su discípulo Timoteo con relación a las viudas de la iglesia. Respeto y armonía en la iglesia. Y miremos, hermanos, en este primer punto, donde vamos a ver la comunidad, o sea, ese grupo de personas, la iglesia en sí, o sea, todas esas personas que nos congregamos. Y es muy diverso, pero miremos qué nos dice la palabra del Señor en los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, ¿sí? Con toda pureza. Grande, hermanos, es la responsabilidad delante de Dios en todo esto que nos muestra, ¿sí? La Escritura nos habla de ancianos, nos habla de jóvenes, pero asimismo nos habla también de ancianas y de jovencitas, ¿sí? No nos invita a no reprender, sino a exhortar con toda pureza. Es muy importante eso, ¿sí? No reprender, sino a exhortar. Y al final dice, después de las jovencitas, con toda pureza. Son esos ingredientes, hermanos, que cada uno de los miembros de la iglesia tiene que tomar en cuenta. Obviamente, debemos de saber que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo lo toma y él es el que está al frente de la iglesia. Es él el primero que tiene que dar ejemplo. Entonces, es alrededor del grupo eclesial el pastor el que da ese ejemplo, o el maestro, o el anciano, porque el conjunto de personas que el Señor permite servir dentro de la iglesia puede ser diverso. Hay mayores responsabilidades para unos o para otros, pero realmente todos y cada uno de los miembros debemos de apersonarnos de eso, porque así mismo debe de ser el comportamiento de un maestro o de una maestra al interior de su clase de escuela dominical. O si es en el trato con los jóvenes, más aún. O si es en la escuela dominical, en el grupo de las personas adultas, más aún, mis hermanos. Es muy, muy importante tomar todo esto. Pero si al tratar a un hermano o a una hermana, ¿sí?, mayor o menor que nosotros, todos, tomamos en cuenta estas recomendaciones alrededor del grupo que nos congregamos, alrededor del grupo eclesial, vamos a tener, mis hermanos, respeto y armonía. Porque es necesario respeto y armonía. ¿Para qué? Para poder cohabitar, para poder ir en pos de, para poder hacer un camino que sea coherente, ¿sí?, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. No se pueden haber unas situaciones de maltrato para miembros de la iglesia porque realmente no es a lo que nos manda Dios. No, el Señor a través de su palabra y todo lo que hemos visto
en todo el tiempo en que hemos estado acá alrededor de la iglesia, deben haber unos ingredientes de humildad, de respeto, de paciencia, de tolerancia, de amor cristiano que realmente nos identifique a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Pero más aún, el ejemplo tiene que partir de aquellos a los que el Señor nos permite servir. Alguien, mis hermanos, comparaba la iglesia con una pecera, ¿sí? Una pecera, un espacio pequeño donde cohabitan diferentes peces, unos grandes, ¿sí? Unos más pequeños, y decía que lo que pase dentro de la pecera afecta a todos los peces, ¿sí? Lo que pase dentro de la pecera, de una o de otra manera, afecta a todos los peces. Pero si la pecera se calienta, los peces más pequeñitos se mueren. Los peces más pequeñitos se mueren, porque vienen en su condición, es una condición frágil de crecimiento, va creciendo. Cuando alrededor de un sitio eclesial pasa algo por la falta de respeto, se pierde esa armonía y afectan generalmente a los más pequeñitos. A los más pequeñitos se afectan por diferentes razones. Y es muy importante tomar en cuenta entonces lo que el apóstol Pablo le manda aquí. Porque, hermano, se pierde el respeto, se pierde la armonía. Pero miren lo que nos dice la palabra. Dice, no reprendas al anciano. Comienza con el anciano. Sino, exhórtale como a padre. El primer punto. Al anciano, no lo reprendas, exhórtale, o sea, anímalo, téngale paciencia. Nuestra congregación, nuestro grupo eclesial, es un grupo que en este momento es un grupo pequeño, pero tenemos personas ancianas al interior de nuestra iglesia, claro, y todos y cada uno de los miembros debemos de tratar con especial cuidado, respeto, paciencia, amor a cada uno de nuestros ancianos. Cada uno de estos señores, de estos caballeros, ¿sí? No podemos por ningún motivo pasar por encima de ellos, atropellarlos, ¿sí? Debe haber esa paciencia, esa amabilidad, ¿sí? Eso que identifica a la persona que está al frente de la iglesia para tener un trato amable con las personas. Pero el apóstol sí dice, exhórtelo. ¿Y qué es exhortarlo? Es animarlo. Es animarlo. Y dice, ¿cómo? A padre. Cuando estaba mirando esta parte, hermanos, yo personalmente me vi muy confrontado. ¿Por qué razón? Porque yo nunca tuve a mi papá físico, pues a mi papá de sangre, a mi lado. Pero hermanos, yo sí sé que es el respeto, pues. Así mi papá no haya estado a mi lado, yo sé que es el respeto. Claro, porque a través de todo lo que hemos visto, el caminar de la vida de una persona, le enseña y le muestra que hay que tener diferencia. Claro, hay que marcar diferencia. No es lo mismo cuando la persona no conoce al Señor, pero cuando conocemos al Señor se marca una gran diferencia. Y ese respeto es parte integral de la vida de un individuo, así no haya tenido un ejemplo. Porque a veces las personas se escudan en que como yo no tuve un ejemplo, entonces yo soy así, de esta o de aquella manera. Mis hermanos, una cosa es antes de conocer al Señor Jesucristo y otra muy diferente es la vida que una persona tiene después de conocer al Señor Jesucristo. Los cambios se ven, pero tengo que tomar en cuenta esa figura y es que lo tengo que exhortar como a padre. Y mire lo que dice, a los más jóvenes como hermanos, ¿sí? A los más jovencitos como hermanos. O sea, ¿cómo hago yo para ver a una persona que es más joven, a la cual yo tengo que mirar con ese amor que el Señor pone en el corazón, ¿sí? De aquella persona que está sirviendo? Porque es que, hermanos, es sencillo, es que la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Señor. Y somos ejemplo de lo que el Señor hace en nuestra vida. Entonces tenemos que tratar a ese
jovencito o a esa persona joven que puede venir con actitudes que no nos gustan, pero los tenemos que tratar como si fueran nuestros hermanos, nuestros propios hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 2, a las ancianas como a madres. Hermano, mire, no tiene ningún fundamento tratar o maltratar a una persona alrededor de la iglesia, a ninguno, ni a un anciano, ni a un joven, pero debe de haber aún mucho más cuidado con las ancianas, porque es que la anciana representa una cantidad de sacrificios y de cosas alrededor de su hogar que son dignas de todo respeto, de admiración, de querer, ¿sí? Y alrededor de nuestra iglesia debemos empezar a ser sensibles, alrededor tanto de las ancianas como de los ancianos, ¿cierto? Pero con las ancianas debemos de tener un trato amable, como si lo tuviéramos con nuestra propia mamá. Nuestra madre es digna del respeto, del amor, de la paciencia. Saben que a veces los hijos como hijos, muchas veces nos ponemos en una lucha innecesaria con las mamás, para los que las tienen, porque a veces pensamos que es que definitivamente no tienen la razón. Pero hermanos, cuando estamos caminando alrededor del Señor y encontrar esas personas temerosas de Dios, hermano, hay que estar ahí atentos, cuidadosos en la forma como nos comportamos con nuestras madres. Ahora, alrededor de nuestra iglesia, más aún, debemos de dar esa dignidad propia de ellas como madres. O sea, esas ancianas hay que quererlas, respetarlas. Y cuando esas personas a las que el Señor les ha dado una sabiduría, porque es un caminar, y alrededor de nuestra iglesia tenemos varias personas, claro. Y cuando nos dan un consejo, cuando nos dan una instrucción bíblica, tengamos los oídos atentos y estemos cuidadosos de lo que nos dicen. Obviamente, alrededor de la iglesia hay un sinnúmero de situaciones en donde tocará exhortar, animar, ¿sí?, a alguien, y lo haremos con amor, especialmente con las madres. Y hay un punto de especial cuidado que pone acá el apóstol Pablo a Timoteo y dice, a las jovencitas como hermanas, y coloca algo especial al final de este versículo y es, con toda pureza. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Hermanos, es con especial pureza. ¿Cómo son los ojos? ¿En qué están? ¿A qué están dedicados los ojos? ¿Qué es lo que estamos mirando? Tiene que haber ese cuidado especial, no solamente del pastor, pero especialmente alrededor de la persona que está sirviendo, que está ministrando, a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque es que la tentación está ahí. La tentación está ahí. Y es triste, hermanos, ver cuántas iglesias se han desintegrado porque el pastor se vincula en una relación de tipo sentimental o afectiva con alguna jovencita o aún con alguna señora de la iglesia. Y eso de repente uno lo mira y dice, ¿eso sí será que pasa? Pues claro que pasa, claro que pasa. Porque esa parte de la sensualidad y del riesgo sensual siempre va a estar ahí. Pero todos como iglesia, mis hermanos y amigos, debemos estar atentos, rodeando al pastor, apoyando al pastor, colocando nuestros ojos, estando atentos. ¿Sí? Alrededor de las iglesias llegan muchos lobos vestidos de oveja. Pero ojo, también llegan muchas lobas vestidas de oveja. Claro, es tanto para el hombre como lo es para la mujer. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo específicamente, a las jovencitas como hermanas. ¿Cómo tratamos a alguien, a una mujer que es nuestra hermana? Con total respeto, con total respeto. Nuestros ojos no están poniéndose en alguien con una intencionalidad sensual, o sea, una mala intención, porque si en el corazón
en la mente y en el corazón de una persona que está sirviendo al Señor está eso, entonces tiene que ponerse a cuentas con el Señor, tiene que reconocer su pecado, debe de confesarlo, debe de arrepentirse para que el Señor lo limpie y siga hacia adelante, y debe de seguir hacia adelante. Ahora, todos estamos alrededor, mis hermanos, de la misma situación. El pastor o la persona que está ministrando con mayor cuidado, pero todos y cada uno de los miembros de la iglesia también nos está hablando en esta parte. Y ahí es muy importante que miremos en la palabra del Señor, en Efesios, en el capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es un punto de partida para que estemos todos unánimos, en la misma circunstancia, cuidándonos unos a otros. ¿Para qué? Para que haya ese respeto y haya esa armonía necesaria al interior de la iglesia. Ahora, cuando vemos estas características, hay que tomar en cuenta, mis hermanos, que la familia, la base de la familia, del hogar, es donde se fortalecen un sinnúmero de aspectos propios del ser humano, ¿sí? El padre, la madre, los hijos, alrededor del hogar, entonces hay que fortalecer el respeto, el amor, la ayuda, la misericordia. Tiene que haber una total honestidad en los integrantes de un hogar. Debe haber humildad, debe de desaparecer el orgullo, porque eso es ponerle tropiezo al normal desarrollo de una familia, de un hogar. Debe haber esa piedad al interior del hogar, ¿sí? Porque en la iglesia o en el grupo eclesial está a prueba y representamos lo que somos en nuestro hogar. Porque si miramos, es muy triste ver cuando los hijos son tan desobedientes y ni siquiera respetan al papá o a la mamá, o en situaciones extremas donde realmente muchos padres no respetan a sus hijos, no lo respetan, o muchos padres peleando y respetando a sus esposas, o las mamás lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Los papás definitivamente deben de respetar a su esposa y a sus hijos. Las mamás respetan a su esposo y a sus hijos, y es fundamental y necesario. Los hijos tienen que respetar a sus padres y a sus hermanos, ¿sí? Porque es la base de la familia, ese es el respeto. Si no hay respeto al interior de la familia realmente, entonces, ¿cómo una persona va a respetar, ¿sí?, a un anciano y lo va a tratar como padre? No lo va a hacer. ¿Cómo va a mirar a los jóvenes y los va a tratar como hermanos? No lo va a hacer. Porque si su esencia es una esencia perdida, equivocada, entonces, hermano, no va a ser así. Está viviendo una doble moral. Vive una realidad en la casa y una realidad en la iglesia. En la iglesia debemos ser, pues, ese testimonio real de lo que somos en nuestras casas. Claro. Totalmente, mis hermanos. Es triste ver una pelea, es muy triste ver una pelea al interior de una familia. Pelea entre hermanos, totalmente triste. Pelea entre esposos. Pueden haber discusiones, pueden haber malentendidos, pueden haber diferencias, pero ojo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por eso, mis hermanos, al interior de la familia es tan necesario fortalecer el alimento espiritual diario, es decir, la lectura de la palabra de Dios y la oración, para así alcanzar ese equilibrio en la vida de cada persona, darse a la enseñanza de la palabra del Señor, ¿sí? Alrededor del Club de Valores, mis hermanos, durante todo este tiempo hemos fortalecido dos aspectos y siempre se les repite a los niños, y es que debe haber respeto y obediencia. ¿Respeto y obediencia a quién? A Dios. A Dios primeramente. Y a los padres, ¿sí? Cuando hay ese respeto y hay esa obediencia,
Entonces, en el conjunto, en el grupo, en el entorno donde cada uno de nosotros nos movemos, puede haber una armonía. Si no hay ese respeto, mis hermanos, no hay armonía. Le doy gracias a Dios porque alrededor de nuestro grupo congregacional, hermanos, todos y cada uno de los miembros, yo los he visto con ojos de padres, los veo como ojos de hermanos, hermanas y de madres. Y sé que cada uno de los que están aquí mirando también debemos de seguir firmes en esa fortaleza, mis hermanos, en ese respeto, para que alrededor de nuestro grupo eclesial exista esa armonía, ese amor, ese querer alabar a nuestro Señor Jesucristo, que eso sea lo que nos identifica, Cuando yo miro lo que el apóstol Pablo le está diciendo acá a Timoteo, yo simplemente, mis hermanos, veo que la realidad de Timoteo era una realidad complicada, triste, porque alrededor de él existían una cantidad de factores que le exigían al mismo Timoteo tener que tener especial cuidado. Y debemos de estar muy atentos y firmes en cada una de las amonestaciones y de las exhortaciones que el Señor nos hace a través de su santa y divina palabra. Respeto y armonía en la iglesia. Y ahora el apóstol Pablo, mis hermanos, le habla a Timoteo y le habla y le dice las recomendaciones que debe tener con las viudas, o sea, con las viudas. Y en los versículos del 3 al 16 vamos a ver varias cosas que le muestra el apóstol Pablo a Timoteo. Le da unas características de las viudas, ¿sí? Las que son y que deben de ser tomadas en cuenta para escribir, y las que no. Y asimismo da unas recomendaciones para ellos allá. Hay que tomar en cuenta, mis hermanos, el entorno judío, ¿sí? Las mujeres viudas eran tomadas muy en consideración, ¿sí? Para el pueblo judío y más en el tiempo de la iglesia, por su condición. Por la misma condición de viudez y de edad se les presentaban necesidades y peligros, ¿sí? Peligros espirituales. Pero asimismo habían unas necesidades de tipo financiero, de alimentación, de sostenimiento. O sea, hermanos, necesitaban apoyo por parte de la iglesia, o ese apoyo era necesario por parte de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos o demás miembros de su familia. Pero miremos qué nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, versículo 17, lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces mire que acá Santiago está dando una instrucción a la iglesia y le dice: ojo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es: visiten a los huérfanos. Están en una condición delicada, no tienen papá, no tienen mamá, tienen necesidades. Claro, un huérfano queda llevado, es un niño que necesita que alguien esté ahí prestando, asistiendo las necesidades de ese niño. Pero asimismo hace referencia a las viudas y dice: y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esas tribulaciones que giran alrededor de una mujer que ha pasado toda su vida casada con su esposo y su esposo muere? Está en una condición que posiblemente puede ser de un desabastecimiento económico. Claro, ya no está el hombre o la persona que sostenía a esa persona. Hay necesidades de acompañamiento, de apoyo moral, ¿sí? De poder decirle, ser una mano amiga, una manito en el hombro, una ayuda, un acompañamiento, que esa persona no se sienta sola. Alrededor
de nosotros en el año 2020, nosotros debemos estar atentos a esas necesidades que se van generando alrededor, especialmente de esas personas que están al interior de nuestra iglesia. Todo esto lo debemos de tomar en cuenta. Ahora miren, por ejemplo, algo que se ve dentro de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Miremos lo importante que era para la iglesia las viudas, al punto de que tuvieron los apóstoles que elegir a unos diáconos para que pudieran servir y no desatender a un grupo de viudas que estaban al interior de la iglesia. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sí? Entonces, estaban desatendiendo en la entrega diaria de, ¿qué? Puede ser de alimentos, de sostenimiento de algo, pero sí o sí nos muestra cómo la iglesia se responsabilizaba de esa población, de esas viudas, de sus necesidades, ¿sí? Tomemos en cuenta también, mis hermanos, que muchas de estas viudas servían en la iglesia, en diferentes áreas del servicio de la iglesia. Y la iglesia las sostenía económicamente, por eso eran anotadas en el libro en la iglesia. Entonces, había que estar atentos a cómo se estaban comportando estas señoras. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay que identificar las viudas que realmente lo son y las que lo necesitan, porque hay otras que definitivamente no lo necesitan o no califican para lo que se va a hacer. Era un entorno, hermanos, complicado. Yo cada vez que veo lo que giraba alrededor de Timoteo, es muy complejo, es toda una comunidad con unas características que hay que tomar en cuenta. Y miremos, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en el texto que estamos mirando en Timoteo. Dice el capítulo número 3, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, le está diciendo el apóstol Pablo, ojo, pero si esa viuda tiene hijos o nietos, entonces que ellos se ocupen de esa viuda, ¿sí? Con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y mire lo que dice en ese versículo número 4, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mis hermanos, ¿qué debe de ser entonces el caminar de un creyente? Debe de que todo lo que hace debe de ser agradable y bueno delante de ¿quién? Delante de Dios. Yo no sé si alrededor de su casa, de su familia, usted tenga una situación como esta, pero es una situación que se debe tomar en cuenta. Ahora, más aún, alrededor de nuestra iglesia. Nosotros, como iglesia, somos un grupo pequeño, pero debemos empezar a tomar en cuenta todo este tipo de situaciones que el Señor nos muestra a través de su palabra. Y si nosotros como iglesia podemos ser de bendición para personas adultas, ancianas adultas en nuestra iglesia, hermanos, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer y debemos de tomar en consideración las instrucciones que nos muestra la palabra, ¿sí? Es porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, o sea, agrada a Dios que haya ese comportamiento. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es esa una característica de la viuda verdadera, de la que el apóstol Pablo dice, es verdadera. ¿Por qué? Porque espera en Dios, ¿sí? Y es diligente, o sea, constantemente está en súplicas y oraciones delante de Dios. Y lo hace noche y día. Hay una actitud, hay un comportamiento, hay una relación con el Señor en forma permanente. Esa es la forma en que se caracteriza la viuda verdadera, ¿sí? Y dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, aquella
que en su condición de viuda se aleja y empieza a vivir su propia vida apartada de la voluntad de Dios. Esa mujer, esa persona está muerta, viviendo, realmente está muerta, está muerta. Y dice el versículo número 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, hermanos, hay una responsabilidad, ¿sí? Hay una responsabilidad manifiesta. ¿En quién? Generalmente, culturalmente, para el hombre, ¿sí? El hombre abastece las necesidades de su casa, ¿sí? Y es una responsabilidad dada por Dios a los hombres. Y nosotros abastecemos y proveemos. Y hay tiempos en los cuales realmente estamos ahí concentrados, pero debe de permanecer. Cuando hay una viuda alrededor de un entorno, de un grupo, ¿sí? Las personas deben estar atentas también a ello, a proveer lo que esa viuda está necesitando. Cuando yo miro el versículo número 8, hermanos, yo lo veo general, es para todos. Es un mandato dado por Dios y debemos de tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Pero cuando hay esa población especial como las viudas, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. O sea, hay una serie de cosas que identifican y nos deben de identificar en que vamos conforme a lo que el Señor nos manda. Mire, en Primera de Santiago, en Santiago capítulo 2, en el versículo número 14, Santiago 2:14, miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y el 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Hermanos, tiene que haber esa disponibilidad real, auténtica, de ser sensible a las necesidades visibles que están a nuestro alrededor. Y si una persona necesita que estemos ahí para darle una sostenibilidad económica o un apoyo espiritual o algo, hermanos, debemos estar listos y dispuestos. Cuando dice la palabra del Señor acá en Primera de Timoteo y dice, y es peor que un incrédulo. O sea, ¿qué identifica a un incrédulo? ¿Qué lo identifica? Primero, no cree en el Señor Jesucristo, no cree en Cristo, no conoce ni entiende qué es el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no creen en el amor y la misericordia, que es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Cuando no hacemos conforme a lo que el Señor nos dice, entonces estamos peores que un incrédulo, peores que el incrédulo. Miren lo que nos dice en Juan, capítulo 13, Juan 13, los versículos 34 y 35 dice así la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tiene que haber ese amor, claro, tiene que haber esa disponibilidad, y más aún para nosotros como iglesia. Y en Gálatas, en el capítulo 6, los versículos 9 y 10, mis hermanos, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces sí es importante y es un llamado para nosotros como iglesia a estar sensibles, a mirar qué es lo que pasa a nuestro alrededor y a poder ser de bendición, mis hermanos, para esas personas que lo necesitan, que necesitan que estemos ahí.
Dice el versículo número 9, sea pues en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y el apóstol Pablo acá enumera 8 características que son propias de esas que iban a estar en la lista, ¿sí? De repente, mis hermanos, alrededor nuestro hay cosas que yo las veo y digo, bueno, nosotros todavía no estamos viviendo esa realidad, pero de repente lo vamos a vivir. Vamos a tener personas a nuestro alrededor y tenemos que saber las cosas que caracterizan a una viuda, por decirlo de alguna manera, una viuda verdadera. Dice que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y el versículo 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. O sea, son esas mujeres que muy posiblemente quedan viudas jóvenes y se aislaron, ¿sí?, de los caminos del Señor y se fueron afuera de la iglesia y allá afuera pues decidieron empezar a vivir una vida que no es conforme a lo que el Señor les mandaba, a lo que el Señor les manda. Y quieren casarse. Ojo, más adelante no es que él diga, es que no se pueden casar, no, porque mire lo que nos dicen más adelante, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden, y hay unas cosas que caracterizan a esa mujer que siendo viuda se aparta del Señor y empieza a hacer un sinnúmero de cosas que no agradan al Señor. Y dice así, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieron. Y aquí el apóstol Pablo le hace la sugerencia de lo que deben hacer esas mujeres. Pues están jóvenes, son viudas, y en el versículo número 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Sí, son jóvenes, no tienen ningún impedimento, cásense, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, si usted quedó viuda, entonces el apóstol Pablo le dice, cásese, críe hijos, gobierne su casa, o sea, esté ocupada. Y esté dentro del entorno de la iglesia, no esté dando ocasión a Satanás, ocasión al adversario, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, dice en el versículo 15, o sea, ya había de manifiesto una situación, y es tremendo, porque alrededor de una población con esas situaciones, y Timoteo, un hombre joven, hermano, necesita este tipo de instrucciones, claro. Miren, cuando yo estoy viendo todo esto que nos pone el Señor, yo miro la realidad de la sociedad actual, hermanos, y le doy gracias a Dios de lo que en este momento pasa alrededor de nuestra iglesia, pero veo una gran responsabilidad de cada día estar más y más y más instruido alrededor de lo que nos enseña la palabra de Dios, de ser cada vez más y más y más cuidadosos. Y los invito, hermanos, porque en la iglesia, el conjunto del cuerpo de la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y debemos tomar especial atención y cuidado, porque es a través de la palabra de Dios que podemos instruir o dar esa instrucción o ese consejo, pero bíblico, frente a diferentes situaciones que puede pasar en la vida de diferentes sectores de nuestra iglesia, en especial de las damas, ¿sí? Porque la sociedad actual lo que muy fácilmente y muy folclóricamente puede decir es, haga lo que usted quiera, decida usted, pero la palabra de Dios nos muestra varias cosas en consideración. Y miren lo que nos dice, mis hermanos, el versículo número 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que él las mantenga
y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, hay una gran cantidad de cosas alrededor de esta instrucción que el apóstol Pablo da a Timoteo y que debemos de tomar en cuenta. Simplemente es darle gracias a Dios porque es el que nos guía y alrededor de nuestra iglesia, que nos dé la sabiduría para poder orientar e instruir a aquellas hermanas o aquellas personas que en un momento determinado de su vida tienen que tomar decisiones, porque eso es la vida es de decisiones, pero asimismo que nos dé alrededor de nuestra iglesia la sabiduría para poder saber cómo manejamos a esa población que necesita ayuda, en este caso, que son las viudas. La iglesia como tal debe estar preparada para toda buena obra, para todo aspecto, para todo lo que el Señor ponga delante de cada uno de nosotros. Así pues, mis hermanos, la invitación en el día de hoy es a que haya ese respeto y esa armonía en el interior de la iglesia, que debemos de saber cómo hemos de comportarnos entre todos nosotros como grupo eclesial, y sabiendo que debemos de someternos unos a otros en el temor del Señor, sabiendo que hay una comunidad, hay una iglesia, ¿sí? Hay un grupo de personas con diferentes características, pero que a cada persona, mayor o menor, hombre o mujer, debemos de darle ese respeto y los debemos de tratar como a padres, como a hermanos, como a madres y como a hijas, y especialmente con especial pureza y cuidado a todos y cada uno de ellos. Y asimismo, mis hermanos, que debemos de tener un comportamiento, ¿sí? Y debemos de tener una actitud de ayuda, de apoyo, de acompañamiento a un sector tan especial como las viudas, que son esas señoras adultas que dieron toda su vida, su apoyo, un esfuerzo incansable a través de un caminar por su vida para poder llevar a buen término a sus hijos, guiándolos en el camino del Señor, ¿sí? Apoyándolos, mostrándoles día y noche la palabra de Dios. Y sabemos que muchas de ustedes, madres que están ahí, han hecho eso y le damos gracias a Dios por eso. Les pedimos al Señor que sea bendiciéndolas, ayudándolas y que sean siempre así, aferraditas a nuestro Señor, a su voluntad, así como dice en el versículo 5, dice, y diligentes, esperan en Dios, son diligentes en súplicas y oraciones, noche y día. Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración, este tiempo de predicación. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, gracias Señor por este tiempo de hoy domingo, en el cual pudimos meditar en tu santa y divina palabra. Yo pongo delante de ti, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, de las personas que se congregan en esta iglesia y de cada una de las personas que hoy están conectadas. Permite, Señor, que pueda haber siempre, siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, ese deseo firme de seguirte primeramente a ti. Y asimismo de tener ese respeto, primeramente por ti, Señor, y por nuestros hermanos. Que haya firme siempre esa obediencia a lo que tú nos mandas y que podamos someternos unos a otros en el temor tuyo, Señor, en el temor de Dios. Para que pueda haber esa paz, esa armonía, ese respeto alrededor de la iglesia y de todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, danos la sabiduría para poder manejar, orientar y poder tener decisiones sabias alrededor de los diferentes grupos que se congregan y que se forman en el interior de una iglesia, Señor. Ayúdanos para siempre tener esa sabiduría y hacer todo conforme a lo que te agrada y lo que te gusta, Señor. Porque es así, todo lo que queremos hacer es para tu honra y para tu gloria. Pongo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos delante de ti para que seas bendiciéndonos conforme a tu santa y divina voluntad. Y te doy gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor y por tu cuidado para con todos y cada uno de nosotros.
Es pues mi oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga durante este resto de semana, que estén muy juiciosos, muy firmes en sus actividades diarias de lectura y oración de la palabra de Dios. Que el Señor sea guiándolos, dándoles la paz que cada uno de nosotros necesitamos. Y para finalizar, los voy a invitar a que vamos a cantar un canto y tiene por título Hay momentos, porque es así. Hay momentos en que las palabras no nos alcanzan para decir todo lo que tenemos para decir a nuestro Señor. Y asimismo, mis hermanos, los estoy invitando a continuación, después de este video, para que estemos mirando el tiempo de escuela dominical. Asimismo, el día miércoles tenemos el culto de oración y estudio bíblico a las 6 de la tarde y los días sábado a las 3 de la tarde tenemos el tiempo del Club de Valores. Hermanos, bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.